ancla firme y fuerte. Él es en el que podemos estar plenamente seguros, solamente en Él, amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Le pido de favor que se ponga de pie Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo del 5 al 8. Vamos a leerlo como solemos hacerlo, hermanos, a la lectura de la palabra, porque esta es la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Gracias, Señor, te damos. Gracias que nos permites seguir con el estudio de este sermón, Señor, con tanta riqueza, con tanta enseñanza, mediante el cual, Señor, tú hablaste a una audiencia en su momento y les enseñaste. Hoy somos tu audiencia, Señor. Tu palabra sigue siendo fresca como aquel día, Padre. Tu palabra es tan maravillosa que ahora a nosotros nos sigue bendiciendo como aquellas personas que la escucharon en su momento. Instrúyenos, Señor, por favor, en este estudio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Seguimos con nuestro estudio, el Sermón del Monte. En nuestro último estudio, enseñanza, hermanos, si usted recuerda, habíamos iniciado el capítulo 6 de Mateo. Y mencionamos que Jesús enseñaría tres temas importantes en la primera parte del capítulo 6. El Señor Jesús enseña acerca de la ayuda a los necesitados, acerca del dar. El otro tema es la oración y un tercer tema es el ayuno. Y mencionamos en su momento, hermanos, que estos tres temas tenían un concepto en común, por el cual Jesús estaba confrontando a los escribas y fariseos. Y esa esencia o esa particularidad de la cual me refiero, hicimos mención, está en distintos versículos. Está en el verso 2, está en el verso 5 y el verso 16. Mateo 6:2. A ver si puede usted recordar qué particularidades. ¿Alguien recuerda a qué se refería y cuál era la exhortación de Jesús? Bueno, vamos a recordarlo, hermanos. Mateo 6:2. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 5. Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser, ¿qué, hermanos? Vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es el término en común, hermano, en estos tres versículos? Muy bien. La hipocresía. Ya recordó, ¿verdad?
Es la hipocresía, hermanos, la que el Señor Jesucristo está tocando para confrontar a los escribas y fariseos. Lo ha venido haciendo a lo largo del Sermón del Monte, hermanos. El Señor Jesús aclaró y puso en claro delante de estos hombres la interpretación correcta de muchos aspectos de la Escritura, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el divorcio, ¿no es cierto? El asesinato, entre otros. Jesús, hermanos, sigue confrontando la hipocresía de escribas y fariseos y da a su audiencia una enseñanza que tenemos hoy que recibir también nosotros. En resumen, hermano, Jesús les está diciendo, ahora en su momento a su audiencia y ahora nosotros también que somos audiencia. ¿Qué nos está diciendo? Cuando des, cuando ores, cuando ayunes, no seas hipócrita. Esa es la enseñanza, hermanos. La hipocresía es completamente, hermanos, reprobada por Dios, rechazada por el Señor. En Jesús es la limosna o el dar, hermano. Usted puede recordar que el Señor amonesta a no dar precisamente con hipocresía. El tema de hoy, hermano, en el tema que hoy vamos a ver, Jesús amonesta a su audiencia y a nosotros ahora a orar sin hipocresía. Y el tema que vendrá posteriormente, hermanos, si Dios permite, es el tema del ayuno, en donde también Jesús insta a su audiencia a ayunar sin hipocresía. Por eso el título de nuestra enseñanza, estamos en Jesús y la oración, es parte 1. Vamos a dividir estos versículos, hermano, porque fíjese, coincidentemente, mejor dicho, no es coincidencia, estamos estudiando que en los fundamentos de la fe, la oración. ¿Y qué cree, hermanos? Vamos a entrar a profundidad, analizar qué es la oración, cómo Dios desea que oremos. Y vamos a ir analizando verso por verso. Por eso Jesús y la oración, parte 1, orar sin hipocresía. Vamos a Mateo capítulo 6, verso 5. Voy a leer la primera porción. Y cuando ores, escuche, y cuando ores, no está diciendo Jesús si oras, no está diciendo nuestro Salvador si llegas a orar. ¿Qué presupone esta frase entonces, hermano? ¿Una afirmación de qué, hermanos? ¿De qué, hermano Carlos? De una acción. ¿De una acción? Que se está orando. ¿Hay algo más, hermanos? ¿Qué más? Tienes que orar. Va por ahí, hermano. El Señor Jesucristo está afirmando que todo creyente, hermanos, tiene una comunión con Dios, tiene un tiempo íntimo de oración con Él. Gloria a Dios, hermanos. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador, espera y sabe con certeza que los que son hijos e hijas de Dios van a orar, van a buscar su rostro, van a darse un tiempo para estar con Dios. Amén, hermanos. No está diciendo si llegan a orar, está diciendo en otras palabras, hermanos, como sé que son mis hijos, cuando oren, o sea, Él da por hecho que vamos a tener tiempo de oración y que vamos a ser hombres y mujeres de oración. Amén, hermanos. Hombres y mujeres de oración. Todas las palabras inspiradas por Dios, hermano. Cuando usted lea en casa la Escritura, su Biblia, ore antes a Dios para que Él le revele y vaya analizando, hermano. Vaya desarrollando un análisis espiritual, pero también consciente de lo que está leyendo, hermano. Eso va a enriquecer su vida, va a enriquecer su entendimiento, va a enriquecer su alma y va a conocer más a Dios y su voluntad, que eso se trata, ¿verdad, hermanos? Entonces, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, ¿qué hacen, hermano? Aman, ¿qué aman? El orar en pie, ¿en dónde?
En las sinagogas y además ¿en dónde? En las esquinas de la calle. ¿Para qué, hermanos? Para ser vistos de los hombres. Y concluye el Señor, ¿de cierto ellos? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice, cuando ores, ¿qué es el orar, hermano? Lo vimos en el discipulado. ¿Qué es orar? Simple y llanamente, ¿cómo lo podemos definir, hermanos? Hablar con Dios. ¿Quién dijo comunión? Muy bien, hermano Carlos. Las dos aseveraciones son correctas. Es hablar con Dios, pero si queremos ser más, ¿cómo expresarlo, hermano? Más precisos, pero más explícitos bíblicamente, la oración es comunión con nuestro Dios. Es una relación íntima con Él, una relación estrecha, una relación como debe ser entre padres e hijos. De los hijos hacia el Padre. Debe de haber una relación de comunión con nuestros propios hijos, ¿no es cierto? Nosotros debemos conocer a nuestros hijos. Debemos hablar con ellos. Saber cómo se sienten, qué piensan. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano, está interesado en ello? En que usted revele su corazón. No porque Él no lo conozca, pero a Él es grato que sus hijos muestren esa confianza en Él, hermanos. Amén, hermanos. Es hablar con Dios, es expresar a Dios muchas cosas. ¿Entre qué cosas expresamos a Dios, hermano, en la oración? Adoración, gratitud, arrepentimiento, cargas, tristezas, sufrimientos, planes. Primero, reconocimiento que es nuestro Padre. Claro, también. Reconocer quién es Él, ¿verdad? Padre nuestro, y que es santificado. Él es santo, ¿verdad? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más expresamos a Dios por medio de la oración? Nuestras necesidades. ¿Usted le ha expresado al Señor alegría en su oración? También nuestras alegrías, ¿no es cierto? Nuestra gratitud, nuestro amor a Él, hermano. Expresamos en oración nuestra gratitud. Mire, hermano, todo lo que usted es, todo lo que usted porta, todo lo que usted tiene, viene de Dios. Y Dios nos los ha dado en su gracia, no porque lo merezcamos. Todo lo que somos, lo cantábamos en cierto sentido hace un momento. Entonces agradecemos, damos gracias, pedimos ayuda en medio de la oración, pedimos su guía, ¿no es cierto?, para tomar una decisión, pedimos su fortaleza. ¿Alguna vez usted ha orado, hermano, de su corazón, pidiéndole a Dios que le fortalezca? Qué momentos tan difíciles, ¿no?, para nosotros. Y la pregunta es esta, hermanos. Y el Señor le ha respondido. Gloria a su nombre, hermanos. Él da respuesta, Él nos ha fortalecido, Él nos ha guiado, Él ha cubierto nuestras necesidades. Mediante la oración expresamos a Dios todo lo que hay, hermanos, en nuestro corazón. El orar es, como ya lo dijo nuestro hermano, es comunión con Dios. Es una muestra de dependencia total de Dios. Ojo con eso. Al orar a Dios, al acudir a Dios en fe, confiadamente al trono de su gracia, es mostrar una dependencia total de Dios, hermanos. No solo en momentos de apremio o de estrechez, no solo en momentos de alegría, sino en todo tiempo, en todo nuestro caminar. El Hijo y la hija de Dios expresamos esa necesidad, esa dependencia total de Dios. En toda circunstancia.
Entonces, hermano, el Señor está exhortando a su audiencia en el Sermón del Monte a no orar con hipocresía. Habíamos analizado esta palabra en nuestra última enseñanza del Sermón del Monte y habíamos afirmado lo siguiente, que es que tiene esta palabra hipócrita, tiene su origen o hace referencia, mejor dicho, hermanos, a un actor en tiempos de Jesús, a un actor griego que usaba una máscara para realizar un papel que estaba interpretando o dramatizando. Dijimos que con el paso del tiempo llegó a usarse este término para referirse a las personas que fingían, para referirse a alguien que no es auténtico en su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de hablar. Y mencionamos, hermanos, algo también que quiero traer a su memoria, algo muy importante. Hay muchas, permítame expresarlo así, herramientas que el enemigo de nuestras almas utiliza para afectar a la iglesia. Una de esas herramientas que son muy útiles y que Satanás usa para llegar a afectar, para dividir y para destrozar a una iglesia es a través de la hipocresía. Él usa eso, hermanos. Y esa hipocresía se manifiesta, hermano, a través de personas que pues se congregan, qué bueno, pero personas que no son de Cristo aparentando ser. Eso es hipocresía. La hipocresía en la iglesia se manifiesta de esa manera, a través de los no creyentes. Pero ¿usted cree que la hipocresía también se manifiesta por medio de los creyentes? Claro que sí, porque hay creyentes verdaderos que en ciertas circunstancias no son auténticos, que en ciertas circunstancias no son auténticos para los demás, es decir, que fingen ser espirituales. Vea cómo los describe Jesús en lo que estamos estudiando respecto de la oración. Retomo Mateo 6:5. Y cuando oréis no seas como los hipócritas. ¿Cómo los describe? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ya dijimos para qué, hermano, para ser vistos de los hombres. Hermanos, las tradiciones rabínicas por generaciones habían afectado la vida de los judíos, entiéndase fariseos y escribas. Habían afectado negativamente las vidas en cuanto a su oración. Esas tradiciones, hermanos, llevaron a escribas y fariseos a torcer el concepto de lo que era orar correctamente al Señor. Esas tradiciones rabínicas habían corrompido, hermanos, la manera de orar de los judíos. Por eso, para cuando Jesús enseñó esto que estamos estudiando, los judíos estaban corrompidos, estaban hasta cierto punto confundidos en su manera de orar a Dios. Su oración había llegado a ser algo repetitivo. Su oración había llegado a ser estableciendo frases predeterminadas, hermanos, en oraciones ya establecidas. Esas oraciones se leían una y otra vez, o incluso como ya las repetían tanto, hermanos, que las aprendían de memoria y las repetían una y otra vez, en cualquier necesidad repetían y repetían sus oraciones. Ya se las sabían de memoria, hermano, y así las ejercitaban, así oraban. Ahora, pregunta, hermanos, ¿qué sucede cuando se ora repitiendo frases aprendidas? ¿Qué sucede, hermano?
¿No es que, hermano? Sincera la oración. No es sincera la oración. Ojo, hermanos. ¿Qué más? Cuando repetimos lo mismo y una otra vez, o en distintas religiones cuando repiten, realmente, hermanos, no es una oración sincera. ¿Qué más pasa? Estamos ofendiendo al Señor. Se me adelantó mi hermanita, pero es real. Estamos ofendiendo a Dios. Es irreverencia. ¿Qué más cuando alguien dice estar orando con frases preestablecidas y repetidas, hermanos? ¿Ah? Claro. Del corazón, exactamente, bien, hermana, así es. Cuando se ora de esa manera, hermanos, de una manera repetitiva, se ora sin entendimiento, ¿está de acuerdo? Sin una frescura que emana de un corazón que muestra dependencia hacia Dios. Se ora sin entendimiento, sin poner incluso atención, hermanos, a lo que se está diciendo. Alguien puede leer sin poner atención. Por eso en las escuelas, hermanos, en ciertos niveles, se realiza un examen ¿de qué? De lectura y comprensión. Y ahí están los exámenes. A ver, un párrafo, lea y ¿qué comprendió? ¿No? ¿Será que no es oído por Dios en este tipo de oraciones? Él escucha todo, hermano. Él es soberano, aún antes de que lo hablemos, pero lo que a Dios le interesa, hermano, y buena premisa, es cómo está nuestro corazón. Claro, hermano, pues no va a haber un efecto, porque el Señor va a estar sabiendo, claro, por supuesto, que no es una petición o no es una gratitud genuina del corazón. Y eso es muy importante, hermano, precisamente porque se está hablando de evitar la hipocresía en nuestra vida, hermana. Incluso cuando a veces estamos saturados, no sabemos qué decir, no sabemos cómo expresarnos con Él, tenemos esa confianza para saber que nuestro Padre nos entiende y sabe, y dependemos del Espíritu Santo para que Él sea el que interceda por nosotros, Él sea el que hable de nuestro corazón, aún nosotros sin tener esas palabras. Muy buena precisión, hermana. Realmente, por ejemplo, se me ocurre el cansancio. Puede venir mucho cansancio y tal vez en nuestro físico no estemos lúcidos en nuestro entendimiento, ¿no, hermanos? Para poder orar. Pero el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía. El Espíritu Santo intercede por nosotros, nos recuerda su palabra, nos recuerda la gratitud, nos recuerda lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos recuerda quién es Dios, qué puede hacer, nos recuerda su poder y empezamos a orar a Dios, ¿no es cierto, hermanos? Con entendimiento, guiados por el Espíritu Santo y por lo que, por supuesto, su palabra nos ha enseñado. Entonces hay que tener cuidado, frases repetidas, no lo hacemos sin entendimiento, sin poner atención, solo se repite algo de manera sistemática e incluso puede llegar a ser rutinario. Hermanos, debemos cuidar de no caer en ello, porque es algo que a Dios no le agrada. Y ya lo decía la hermana, es algo que ofende a Dios. Hermanos, estamos hablando con el Dios de la gloria y todo lo honor. Cuando oramos, sé que queda muy corta mi ilustración, hermanos, muy corta, en proporciones abismales lo que voy a afirmar. Pero si estuviera una persona en la oficina oval y no pusiera atención cuando el presidente de esa nación esté hablando, ¿se imagina? Sería algo grave, ¿no? A los ojos del hombre. ¿Y qué pasaría esto, por ejemplo, en Corea? ¿Cuál Corea es? Corea del Norte.
del norte. ¿Qué pasaría si no ponen atención, hermano? Al tener al estar hablando, ¿no? Para comunicarse de una persona a otra. Hermanos, Dios desea que hablemos con Él, ¿sabe? Dios está, no diría ansioso porque no es la palabra, pero Dios se alegra cuando sus hijos hablan con Él, hermano. No pierda de vista eso. Dios siempre estará dispuesto a escucharle en cualquier circunstancia. Jóvenes, Dios siempre va a estar dispuesto a escucharles, aún en sus necesidades, aún en sus temores. Dios conoce sus vidas y sus corazones. Tengamos cuidado, hermanos, de no caer en esa cuestión rutinaria, porque es algo, reitero, que ofende a Dios, que no es grato a Dios. Incluso en su palabra nos advierte en el verso 7, lo vamos a analizar, hermano, de no hacer vanas repeticiones. Hay judíos, hermanos, sobre todo ortodoxos, que siguen mostrando esta costumbre en diferentes horarios del día, el orar. En donde estén, llega la hora y ellos oran al Señor, ¿no? Sea en la mañana, mediodía o a las 3 de la tarde, según las costumbres de algunos judíos. Y en aquel tiempo, hermanos, era algo usual, por ejemplo, repetir el Shema. ¿Recuerda alguien qué es el Shema? O Shama, como es el hebreo. ¿Alguien sabe qué es? Oye, Israel, ¿qué? Jehová tu Dios, uno es. Oye, en hebreo es Shama. De ahí viene esa oración. Oye, los judíos siguen repitiendo esto, hermano. ¿Sí? La oración comienza, oye, Shama, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Deuteronomio 6, hermanos, si lo quieren anotar, 6:4, del 4 al 9. Los judíos, hermano, en aquel tiempo acostumbraban a hacer estas repeticiones con Deuteronomio y otras porciones de la Escritura. También tenían, ¿sabe?, una lista llamada las 18. Eran 18 tipos de oraciones diferentes según fuera el caso o la necesidad. Ellos oraban las 18. Tenían ahí como que un acervo, ¿no? Este es para esto. Pues ahora. Este es para la tribulación. Esto es para la aflicción. Esto es para la tristeza. Y las tomaban así, ya estaban preestablecidas. Ellos estaban pues acostumbrados en cierto sentido a tomar de estas oraciones distintas según se necesitara. Había oraciones para todo, hermanos, para todo. Usted puede imaginarlo, ya establecidas. Para los viajes, para las buenas noticias, para las malas noticias, etc. Otra cuestión, hablamos de corrupción de las tradiciones judías, ¿verdad?, que habían afectado el orar de judíos y fariseos, de escribas y fariseos. Otra corrupción o falta en la que había caído escribas y fariseos al orar era que hacían largas oraciones, hermanos. Hacían largas oraciones. Ellos pensaban que por hacer largas oraciones eran más santos, o pensaban que al hacer largas oraciones estaban más cerca de Dios, ¿sí? O pensaban que al hacer largas oraciones ganaban el favor de Dios al verse más, más espirituales por ello. Sin embargo, hermanos, en su momento el mismo Señor Jesús había reprobado esa actitud, hermano. Acompáñame a Marcos capítulo 12, verso 38. Marcos 12, 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de ¿quiénes? De los escribas. Ojo con esta palabra. ¿Qué qué?
que gustan de andar en largas ropas y aman las salutaciones. ¿En dónde, hermano? Aman las reverencias en las plazas. ¿Qué hay en las plazas, hermanos? Mucha gente. Estos hombres gustaban de ello, de ese andar con ropas largas, pero que también amaban las salutaciones en las plazas. Verso 39. Y las primeras sillas en las sinagogas, y otra vez, los primeros asientos, ¿en dónde? En las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen ¿qué? Aquí está el punto. Largas oraciones. Vea, está hablando Jesús, hermano, los está confrontando y que por pretexto hacen largas oraciones. ¿Estos qué? Recibirán. Ojo, hermanos, hay una consecuencia de todo lo que está señalando Jesús, que esa es su recompensa. Hay una mayor condenación. Por supuesto, hermanos, hay que aclarar, no se está diciendo que una oración larga esté mal, ¿o sí? No se está afirmando eso. Jesús no está enseñando que una oración larga esté mal. ¿Qué es lo que está mal, hermano, entonces? Está mal cuando no se hace con sinceridad. Está mal cuando no se hace con un espíritu correcto, entregado al Señor. Cuando solo se hace por ser visto por los demás, para verse más espiritual. Es decir, el problema está en tratar de impresionar a las personas con largas oraciones. Vea, hermano, la misma exhortación, muchas similitudes, retomando Mateo 6:5. Leímos Marco, que dice que gustan andar en las plazas, vestir ropas largas, las primeras sillas, los primeros asientos, y hacen largas oraciones. Y retomo Mateo 6:5, porque ellos aman, allá decía gustan, aquí dice aman. ¿Aman qué? El orar en pie. ¿Por qué en pie? Era para impresionar, mostrando orgullo, para recibir elogios, hermano. Dice, el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Que esto no era cualquier esquina, hermano. Eran, digámoslo así, hermano, en nuestro lenguaje actual, eran avenidas principales. ¿Qué significa eso, hermano? Que estos hombres era de gustar orar en avenidas principales. Exactamente, hermanos, para ser vistos, para decir, mira, ese es un hombre de Dios, mira, qué oración tan larga, tiene una comunión tremenda con Dios. No, el Señor Jesús está poniendo en claro que eso no es algo correcto, porque depende del corazón. Y sigo leyendo el mismo verso 5, dice, para ser vistos de los hombres, y luego afirma algo, de cierto os digo que ya tienen, ¿qué, hermano? Su recompensa. Y en el de Marcos, estos recibirán mayor condenación. Ahí está su recompensa. Ahora, en Mateo, hermano, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa, hermanos, a la que se refiere el Señor? Es el elogio de los hombres, el favor de los hombres. Exactamente, hermanos. Esa es la recompensa de las personas que buscan por su palabrería, por sus largas oraciones, ser vistos de los hombres. Esa recompensa es la admiración, hermanos, pasajera de las personas. En vez de tener, escuchen, están cambiando esto, en vez de tener la bendición de la comunión íntima con Dios, prefieren esa recompensa, la de los hombres. Qué fuerte, hermano. Qué fuerte, así es. El ser vistos y admirados por los demás lleva a los escribas a vanagloriarse en vez de dar gloria a Dios, orando, hermanos. ¿Cómo debe ser nuestra oración a Dios? Sincera, ¿qué más? Genuina de corazón. En secreto, dice aquí, vamos a ver qué es, y en humildad. No en altivez. Y no estoy diciendo que el estar... que porque esta porción diga el estar de pie, entendemos que porque son escribas y fariseos y todo el contexto bíblico eran hombres orgullosos. No estoy diciendo que el que ora en pie es orgulloso.
Se puede orar en pie con toda humildad y sinceridad a Dios. Pero en nuestro contexto de hablar de escribas y fariseos, podemos afirmar eso, que estos hombres de los que está hablando Jesús, lo hacían en pie, pero lo hacían de una manera arrogante y altiva. La oración, hermanos, que se enfoca en uno mismo, siempre será una oración hipócrita. ¿Por qué es hipócrita y por tanto incorrecta ante Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué una oración enfocada a uno mismo es una oración hipócrita e incorrecta a los ojos de Dios? Porque solo pedimos para nuestros derechos. Sí, claro. ¿Qué más? ¿Va por ahí? Hermanos, porque la oración de todo hijo e hija de Dios, el objetivo principal, ¿quién es? Dios. Es Dios, no nosotros, hermanos. Es el Señor, es nuestro Dios, al que adoramos, al que amamos, al que le servimos, a quien cantamos. El enfoque de toda oración debe ser a Dios. Los hipócritas, hermano, pues son actores. Personas que representan, reitero, un papel, no lo que verdaderamente son. No lo que dicen y hacen. Lo que dicen y hacen no representa lo que verdaderamente sienten y creen en verdad. Son solamente la imagen que esperan que los demás crean. Eso es la hipocresía. El hipócrita espera con su manera de actuar, de ser, que lo que ven los demás, eso crean de él o de ella. No lo que realmente es. No lo que realmente Jesús y Dios sabe que la persona es. Hermano, qué feo, ¿no? Y terrible llevar una vida así, ¿no le parece? Es algo feo, terrible ante Dios. Tratando de aparentar para engañar a los demás. Una persona así se olvida de algo, hermanos. ¿De qué se olvida? No hay nada secreto para Dios. Todo lo conoce. Que a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar. Alguien dijo lo siguiente, hermanos. Personas hoy día aún se engañan creyendo que son cristianas, cuando lo único que han hecho es vestir su vieja naturaleza con atavíos religiosos. Fin de la cita. Así hay personas en las iglesias, hermanos, que piensan que son creyentes, que piensan que están en Cristo, y lo único que han hecho, como dice este comentarista, es que se han ataviado, hermanos, de una religiosidad, nada más por encima. Veamos ahora el contraste, hermano, que hace Jesús acerca de cómo debe ser la oración del creyente. De entrada, hermanos, no es hablar para ser vistos, sino hablar con Dios. No es hablar, repito, para ser vistos, sino hablar verdaderamente con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a quién. Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Aposento aquí, hermano, hace referencia a aquel tiempo, a un lugar, hermano, de donde guardaban cosas. Era un lugar privado, ¿sí? En la antigüedad eran cuartos secretos que se usaban para almacenar posesiones valiosas, como una bodega, esto para resguardar algo. A eso se refiere aposento. La idea aquí era de ir a un lugar más privado que estuviera disponible. En nuestro caso y en nuestra época, hermano, el punto es buscar en casa un lugar, un tiempo en donde podamos tener comunión, una relación real y sincera con Dios. ¿En dónde ora usted? ¿En qué parte usted ora en casa?
Usted debe buscar su aposento, un lugar en donde no tenga distractores. En alguna ocasión alguien me comentó, ¿sabe dónde oro yo? Me encierro en el closet. Tal vez ahí sentía esa privacidad, exactamente. Ahí tenía comunión con Dios, ahí hablaba a Dios, ahí derramaba su corazón a Dios. Es buscar un lugar, hermano, usted debe tenerlo en casa. Y dice ahí, cierra la puerta. ¿Por qué, hermano? Para no distraerse. Mire, si hay alguien que está interesadísimo en que no oremos, ¿quién es? En que no oremos. ¿Qué va a hacer él para evitar que oremos? Hermanos, todo lo posible. ¿Con qué nos distraemos? Con todo, con el celular. Si usted se mete al ropero, no, al ropero, ya no hay roperos, al closet, pues no vaya con el celular. No se distraiga, usted sabe qué es lo que le distrae. Si está ahí con sus hijos, oye, voy a estar ocupado, por favor. No me toquen, no me abran. Me despido, hoy no está el papá. No distraernos, hermano. Hablar con Dios, tener un tiempo con Dios. Usted debe tener ese lugar, hermano. Sobre todo ese tiempo, hermano. Ahora, hay que aclarar otra cosa. El Señor no está prohibiendo en orar en público, hermano. No. Donde oremos, el Señor está presente, amén. Oramos en casa con nuestra familia por los alimentos, ¿no es cierto? Oramos en los días martes aquí, hermano, en donde el Señor nos ha escuchado. O sea, el Señor no está prohibiendo el orar en público, pero sí está dejando en claro hacerlo con sinceridad, no para ser visto, sino para ser escuchado por Dios. Orar al Padre que está en secreto, dice este versículo. Entiéndase, hermano, en la intimidad, sin distracciones ni tentaciones. Es tomar un tiempo, reitero, en casa, cerrar la puerta para que no haya distractores y estemos concentrados en hablar con nuestro Padre que está en el cielo, como un hijo con su Padre. Es hacer todo lo que tengamos que hacer, hermano. Lo que usted tenga que hacer, hágalo para poder tener comunión y oración con Dios. Poner toda su atención sin distracciones en Dios, por poder hablar con Dios sin distracciones. Y algo sucede, hermano, cuando así hacemos. Retomo Mateo 6:6. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Te recompensará? En público. ¿Cuál es la recompensa aquí, hermanos? ¿Cuál es la recompensa? Que por lo que se oró, sí, o sea, pues Dios va a respeto para darnos una respuesta. Puede ser. A veces Dios no nos responde nuestras peticiones como las hacemos, ¿no? Pero no por ello quiere decir que Dios nos abandonó o que nos ha dejado a nuestra suerte, valga la expresión. Él no hace eso, hermanos. ¿Cuál es la recompensa? Va por ahí, hermana, bien. La Biblia, en el estricto sentido del contexto, no dice cuál es la recompensa, hermanos. No dice. La Biblia aquí no lo dice. La palabra no lo dice. Sin embargo, algo, hermanos, es ciertísimo. Quien ora no siendo hipócrita recibirá la recompensa, hermano, de Dios. Quien lo hace hipócritamente va a recibir la recompensa del mundo. De entrada lo que leímos, el reconocimiento de los hombres. Pero los que oran a Dios con humildad, con sinceridad, indudablemente, amada iglesia, Dios los va a recompensar. ¿Cómo? De alguna manera, hermano. Por eso, gloria a Dios. De alguna manera. Ya mencionaron algunas. ¿Por qué, hermano? Por una tremenda razón. Porque Dios bendice a quienes se acercan a Él con sinceridad y humildad. Dios bendice esa vida.
Y el Señor sigue exhortando a su audiencia acerca de lo que debe evitar al orar. Mateo 6:7, hermanos. Y orando, no uses ¿qué? Aquí ya llegamos, vanas repeticiones. Una pausa aquí. ¿Qué es una vana repetición? De entrada, en el original, hermano, vana significa algo vacío. Vana significa algo inútil. O sea, no uses repeticiones huecas, vacías, porque son inútiles. No hagan eso, es lo que está diciendo el Señor. Es decir, rezos mecánicos, frases vacías, palabras sin sentido en ocasiones. Eso es lo que el Señor está de alguna manera reprobando. Vanas repeticiones. ¿Recuerda la historia de Elías en el Monte Carmelo, hermanos? ¿Qué sucedió ahí con más de 400 qué? 450 profetas ¿de quién? De Baal. ¿Qué sucedió allí, hermano? Hijo. Y hay algo que ellos hacían para clamar a sus dioses. ¿Cómo me edifica esa porción de primer libro de los Reyes? Vamos ahí, primero de Reyes 18:26. Los profetas paganos invocaron el nombre de Baal, ¿no es cierto? Y lo hicieron una y otra vez, con varias repeticiones. Primero de Reyes 18:26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron. Aquí está. ¿Invocaron qué, hermanos? El nombre de Baal. ¿Desde qué hasta qué, hermanos? ¿Desde la mañana? Hasta, hermanos, estuvieron horas y horas repitiendo lo mismo. Diciendo, ¿qué repetían? Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y estos siguieron, hermanos, siguieron gritando. Verso 29 del mismo capítulo 18. Pasó el mediodía, fíjese, de la mañana hasta el mediodía. Pasó el mediodía y ellos, ¿qué? Siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hora tras hora, hermanos, estos hombres utilizaron vana palabrería, repitieron la misma frase, tratando con su vana repetición que su Dios, con D chica, les oyera y les respondiera. Hermanos, usted sabe esa impresionante manifestación de Dios al respaldar la fe de su siervo, ¿no es cierto? Impresionante. Échele más leña y pónganle agua. Impresionante, hermano. Tuvieron su fin esos profetas, ¿no es cierto? Pero ahí están las vanas repeticiones. Y continúa Jesús la exhortación. Retomo Mateo 6:7. Y orando no uséis vanas repeticiones. ¿Como quiénes, hermano? Como los gentiles que piensan, ellos piensan que por su palabrería, ellos piensan eso, hermanos. Las personas piensan que por una y otra vez estar repitiendo, van a ser escuchados. La Biblia es clara, la aseveración del Señor Jesucristo es clara, no es así. No es así. En esos tiempos, hermano, créame, los gentiles oraban a sus dioses paganos creyendo que para llamar su atención, primero habría, y lo digo así, hermano, ellos pensaban que tenían que despertarlos con vanas palabrerías, gritando fuerte. Por eso estaban los profetas de Baal haciendo lo que hicieron frenéticamente. Y despertarlos con muchas palabras y repeticiones, como algún autor escribe, hermanos, como si fuera un acoso verbal a su Dios, para que les diera respuesta, para que así fuesen escuchados, ¿no? Porque ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Como la narración de los Baales, lo vimos. Vanas repeticiones, una práctica común en muchas religiones paganas de esa época, pero ¿qué creen, hermanos? También hoy en día. Eso hoy en día se sigue dando en muchas religiones.
siguen mostrando esta práctica que el Señor no aprueba por ser repeticiones sin sentido. Hermanos, el catolicismo romano, pues es un ejemplo de ello, ¿no es cierto? Los rosarios, hermano. Usan rosarios para ir contando las oraciones repetidas, ¿no es cierto? Las Aves Marías y los Padres Nuestros. El Santo Rosario, así se le conoce. Repetir consecutivamente decenas de veces, según el caso, el Padre Nuestro, ¿no? O las Aves Marías, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? O ya no se acuerda, ¿no? ¿Qué decía Ave María? Se respondía eso, ¿no es cierto? O respondíamos eso, porque cuando nos enseñaban ahí, si íbamos en escuelas de religiosas, pues ahí estábamos repitiendo. Sin pecado concebida, por cierto, pues eso es falso. No es una verdad, pero se repite, sin entendimiento. Ahí lo vemos, ¿no es cierto, hermanos? Sin ningún entendimiento, sin pecado concebida. El Salmo 5:15 dice el salmista aquí, en maldad, ¿qué, hermanos? He sido formado. En pecado me concibió mi madre, todos. Repeticiones en oraciones, hermano. Frases como ten piedad de nosotros, ¿no? Y ten piedad de nosotros. Sí, claro, Señor, ten bondad para nuestra vida. Gracias te decimos. Pero no como una vana repetición. O se menciona algún santo, ¿no? En los rezos. ¿Y qué se dice al final? ¿Se acuerda la hermana? Es que es eso a lo que se refiere el Señor. También en ese tiempo fue. Porque le piden a María, no le piden a María. Exacto, y a muchos santos, ruega por nosotros. Y repiten otro santo y ruega por nosotros. ¿Sabe? Tenemos un intercesor que es el Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor, hermanos. Hermanos, nos da un poco de risa, pero ¿sabe? Esto es importante porque podemos caer en ello, sin repetir esas frases, podemos caer en ello, aún en el cristianismo. Hermanos, por algo lo está enseñando hoy el Señor a nosotros. Jesús no está advirtiendo que la repetición es mala, hermanos. Jesús no está diciendo que el repetir sea malo. El repetir malo, ¿cuál es? Mano, hueco, palabras huecas, inútil. Porque podemos estar repitiendo y clamando todos los días por nuestros hijos, por las oraciones. Por hacerlo, ¿no? Ay, es mi tiempo de oración. Y empezamos, ya acabé, ¿no? Ya cumplí. No es así. Es con entendimiento, con reverencia, con sinceridad, con humildad de corazón, hermano. Esa es nuestra oración, así debe ser nuestra oración a Dios. No está diciendo Jesús que el repetir no ayuda en nada. Nuestro Padre Celestial no está preocupado con el número de palabras, hermano, que le expresemos a Él. Él ama la verdad en lo íntimo. Amén, hermanos. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has, dice el salmista, me has hecho comprender, ¿qué, hermano? Sabiduría. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En lo secreto, en esa comunión, el Señor nos hace comprender tantas cosas, hermanos. Tantas cosas. Su voluntad, su bondad, su amor, su misericordia. Debe quedarnos claro, hermano, y reitero nuevamente, Jesús no está prohibiendo el repetir oraciones sinceras.
Basta recordar a la parábola, algunas parábolas. La viuda inoportuna, ¿qué hacía, hermano? Hay una enseñanza ahí que la vimos, ¿recuerda? La viuda ante el juez, ¿qué hacía? Una y otra vez iba, y le pedía hasta que dijo, ya. El principio ahí es que esa perseverancia trajo un fruto. Es lo que está enseñando Jesús. En ese caso, o sea, una y otra vez pidió y fue y obtuvo, ¿no? Jesús de alguna manera elogió esa persistencia, ¿no es cierto, hermanos? Por eso dice, ¿y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él de día? Ahí está la persistencia. ¿Se tardará en responderles? Ahí en Lucas 18 puede usted leer eso. El mismo Pablo le suplicó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. Acerca del aguijón que lo estaba haciendo padecer. Aún el Señor, hermano, aún el Señor hizo repeticiones en sus oraciones, pero no eran vanas. Por supuesto que no lo eran. ¿En dónde las hizo, hermano? En Getsemaní. Cuando pidió a sus discípulos que lo acompañaran en oración, les ganó el sueño, ¿no? Estaban cansados. Aún Jesús en Getsemaní, hermano, cuando enfrentaba la peor agonía en su vida terrenal, ¿no es cierto? En el sentido de antes de llegar a la cruz. Sabemos que sudó gotas como de sangre, hermano. ¿Cuál sería la presión que nuestro Salvador sentía ahí? Y dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú deseas. Después, hermano, lo volvió a hacer. Fue a ver a sus discípulos, estaban dormidos, volvió a hacer la misma oración. Y después pasó otro tiempo, oró por tercera vez, dice la Escritura, las mismas palabras. No hay contradicción en decir vana palabrería y palabras sinceras. Podemos orar, hermanos, muchas veces las mismas palabras, pero lo que importa es la sinceridad y honestidad y la reverencia de nuestro corazón. Amén, hermanos. El problema entonces no es repetir, el problema es hacerlo sin meditar, hacerlo mecánicamente, sin sentido. Ese sí es el problema. Por último, Jesús afirma en el verso 8, Mateo 6:8, no hagáis pues semejantes a ellos, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, ¿qué, hermano? Sabe de qué cosas tenéis necesidad. Hermano, esto es glorioso. Antes que vosotros le pidáis. Nuestro Padre sabe lo que usted necesita. Nuestro Padre sabe cuáles son sus necesidades, amado hermano, hermana. Nuestro Padre sabe, hermanos, qué es lo que necesitamos antes incluso que lo pidamos. Sabe que tenemos necesidad. Sin embargo, hermanos, si Él sabe qué es lo que necesitamos, pues entonces, ¿para qué oramos? Primero porque es un mandato, y porque Él se goza en que nosotros nos acerquemos, que tengamos esa comunión con Él. Así es, hermano. Él sabe, hermano, todo. Y otra cosa, al orar, hermano, porque es un mandato y porque debemos tener comunión con Él, porque Él se complace en sus hijos cuando oran. Pero otra cosa, también, hermanos, en nuestra dependencia de Dios en oración, es porque en esa oración, aunque tengamos una necesidad, hermanos,
mostramos una total dependencia de Él. Y no estamos informándole. Una oración, hermano, grave es esto, no es para informarle a Dios. Ay, Señor, es que mira que mi vecino, tú sabes, hizo esto. No, no. El Señor no necesita que le informemos. Él es omnisciente, hermanos. Nuestro clamor debe ser con sentido, con entendimiento a Dios. Hacerlo de una manera sencilla, aún sabiendo que Él conoce nuestras necesidades. Pero Él se complace que oremos mostrando así una total y fiel dependencia de Él. Fíjese lo que expresó Martín Lutero, hermanos. Es algo muy interesante. Por medio de nuestra oración, nos estamos instruyendo a nosotros mismos más que a Él. Por eso no le informamos a Él. Él sabe todo. Por tanto, el propósito de la oración no es informar ni persuadir a Dios, sino ir delante de Él con sinceridad, propósito, conciencia y devoción. Fin de la cita. Concluimos, hermanos. Nuestro Dios, hermanos, amados, siempre estará dispuesto a escucharnos. Amén. Siempre, hermanos. Él siempre estará dispuesto a comunicarse también con sus hijos. Por una razón, hermanos. Porque Él es bueno y porque Él ama a sus hijos. Y algo muy importante. A Él le agrada que nos comuniquemos con Él, pero sobre todo, hermanos, que al orar a Él y tener comunión con Él, Él manifiesta su poder. Manifiesta Él su majestad, manifiesta Él su providencia, hermano, y su soberanía, manifiesta su amor con un propósito: dar gloria a sí mismo. Todo es para la gloria de Dios, hermanos, todo. Al orar a Dios, Él es glorificado. Recuerde esto: al orar a Dios, estamos glorificando a Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo Jesús, hermano? Porque es en ese bendito nombre en que los hijos de Dios oramos al Padre. Es en ese nombre, en el nombre de Jesús. Dice Juan 14:13, hermanos. Está hablando Jesús mismo. Juan 14:13. ¿Lo tiene? Dice, y todo, escuche, y todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿En quién, hermanos? En el Hijo. Él va a responder todo conforme a su voluntad. Al orar a Dios, Él es glorificado en Cristo Jesús. Glorifiquemos entonces a nuestro Padre, hermanos, orando con sinceridad, orando con entendimiento. Que el Señor nos ayude, hermanos, a evitar caer en hipocresía, a evitar caer en falsedad al orar, para buscar tal vez el ser visto y ser escuchado por los demás, hermanos. El que tiene que ser exaltado es el Señor, no nosotros, hermanos. Amén. Oremos a nuestro Señor. Señor y Dios, gracias por este tiempo de estudio, Señor, de poder meditar en tu palabra. Gracias, Dios, por tu palabra. Hoy, Padre, no queremos poner énfasis en nuestras peticiones, Señor. No porque no tengamos necesidades, sino porque tú eres
nuestro Padre, que sabes de qué cosas tenemos necesidad. Antes, Señor, incluso antes que te pidamos. Por ello, Padre, en esta ocasión, más que pedirte, queremos darte gracias, Señor. Queremos agradecer tus bondades. Queremos agradecer tu paciencia, Señor. Queremos agradecer tu gracia inmerecida, tu amor. Agradecer ese amor expresado al enviar a nuestro Salvador Jesucristo a entregar su vida en rescate por nuestras vidas. Gracias te damos hoy, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu salvación. Gracias por el sacrificio de Cristo. Por ese sacrificio tenemos libre entrada a tu trono, Padre. Para ser escuchados. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo en cada una de mis hermanas, en cada uno de mis hermanos, en cada uno de tus hijos e hijas que están escuchando esta enseñanza en este momento. Señor, gracias por ellos. Gracias te damos, Señor, por nuestra familia. Gracias, Padre, por nuestros hijos. Gracias por nuestros ancianos, Señor. Gracias, Dios, porque hay esperanza para quien aún no está en ti, Padre. Gracias por este lugar y por esta obra que tú sostienes, Señor. Te damos gracias aún por la enfermedad y las pruebas, Señor, porque tienen un propósito en nosotros, como dice tu palabra, formar el carácter de Cristo en nosotros. Gracias por todo, Padre. A ti la gloria. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.